unos sobre todo que ya ni siquiera necesitan ovnis, aparatos, ¿no? Esos son muy superiores y son los que mandan en estos, y de eso los contactados saben mucho de eso. Bien, tercera cosa en que coinciden religiones y ovnis, en que hay algunos que son positivos, y esto no tenemos que olvidarlo nunca, y otros que son negativos. Los negativos trabajan mucho más que los positivos, son mucho más discretos, desgraciadamente, son un poco más, no sé si perezosos o qué, no intervienen, son más respetuosos, y los malos son los que trabajan bien, igual que pasa en la sociedad. Si ustedes viven en un edificio donde todo el mundo es honrado, excepto un ladrón, cierren las puertas porque ese desgraciado es el que le va a robar, ¿verdad? De modo que los negativos que andan por ahí trabajan mucho más que los otros. Bien, mi idea es que, contraria al año pasado, anduvo por aquí también este hombre, sí, no me acuerdo cómo se llama ahora, que cree que son positivos. No, yo creo que el conjunto del fenómeno ovni es funesto para la sociedad, funesto. Y que este mundo es un valle de lágrimas porque están ellos por aquí. Lo cual no quiere decir que no haya buenos y que no haya gente por encima, pero tal como está ahora, es como épocas en la historia que son muy malas, pero pasan a lo mejor 2 siglos y las cosas se ponen bien. Y hay gente que sí, que cree que son positivos. Por ejemplo, Richard Boylan, gente importante, como John Mack, profesor de la universidad, como unos cuantos, que creen que son positivos. Y aquí yo sé que hay gente de ustedes que creen, y yo creo que también los hay positivos, ¿verdad? El que tiene la suerte, por ejemplo, los contactados, a los cuales se los llevan, y a los abducidos, hay algunos que les ha ido muy bien, perfecto, y les han ayudado, porque han tenido la suerte. Pero la mayoría les ha ido muy mal, ¿entienden? ¿Y por qué? Porque los han tratado muy mal. Y porque, ya verán ustedes, si hablamos después de ciertas cosas que les suceden. Los que sepan un poco de ovnis, habrán oído hablar de un tal John Keel. Para mí es de los hombres más profundos que ha habido, no solo en ovniología, sino de los pensadores más profundos que muchos teólogos y filósofos hay por ahí. Y John Keel lo conocí muy bien porque coincidíamos los dos, vivíamos en Nueva York y tuve ocasión de hablar con él largamente. Y John Keel, que tiene libros, por ejemplo, Ovnis, Operación Caballo de Troya, tiene muchos libros. Y ya les digo, es para mí de los hombres más profundos que yo he conocido en cuestión de enfocar la vida humana, no solo la cuestión de ovnis. Y John Keel una vez le preguntó un periodista, le preguntó: ¿usted se considera un ufólogo, un ovnílogo, verdad? Y él dijo, y tengo aquí la cita de él exactamente: yo no me considero, esto se lo pongo al principio para que les choque un poco, y ya les digo, viniendo de quién viene, de John Keel, yo no me considero ufólogo, sino demonólogo. ¿Por qué? Porque la ufología es otro nombre de la demonología. Yo no creo que todos los ovnis vengan de otros planetas, sino que se trata de lo que el cristianismo... Keel no era ni católico ni cristiano, era un librepensador total, ¿verdad? Como era muy inteligente, no era ateo. Porque hay que tener muy de la cosa para estar. Luego hablaremos de eso. No, se trata de lo que el cristianismo llama Satanás. Ángeles caídos y demonios que llevan con nosotros desde el origen de los tiempos y que usan toda suerte de trucos y disfraces para hacernos creer que son extraterrestres. Toda suerte de apariciones, es decir, hadas, extraños aparatos aéreos, incubos y súcubos, bolas de fuego, poltergeist, monstruos, animales, etcétera, etcétera, son todas una careta para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno. Es decir, ¿quién está detrás de todo este teatro que nos montan? Los enanos, que eso, la mayoría de ese teatro lo hacen los grises, esos tipos de enanetes que conocemos todos, cabezones, etcétera, etcétera. Eso es la tropa pequeña. Y no son en cierta manera peligrosos. Para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno y sus actuaciones negativas para los humanos. No se trata de visitantes extraterrestres, sino de inteligencias hostiles que nos desprecian. Tratan de controlarlos y de influenciar nuestras ideas y nuestras creencias. Y aquí yo les voy a hablar de cosas muy raras. Muchos de ellos no estarán de acuerdo y ustedes son libres. Luego oigan y digan, uy, este hombre, ¿qué cosas nos dice? Pero claro, yo
a la edad que tengo, ya no estoy para andar con miedo a lo que vayan a decir a mí unos cuantos periodistas críticos, o la inteligencia, la mega inteligencia, o los intelectuales. No creen que hay ovnis. Dios los bendiga a todos ellos. Yo voy a decir lo que pienso en todos estos años. Si me aplauden mucho, no tenemos tiempo. Mire, por ejemplo, en cosas raras, acaba de decir que ya te digo que son difíciles de creer algunas. Nos dice aquí, entre las cosas que dice raras, íncubos y súcubos de la Edad Media, es decir, demonios que se parecían en forma de mujer y copulaban con hombres, y demonios que se parecían en forma de hombre y le llaman a las mujeres. Yo conozco casos de todos casos. Conozco casos de íncubos y conozco casos de súcubos. Y no que me los hayan contado, no los conozco personalmente. ¿Entienden? A las personas que han padecido la cosa. Y no tengo por qué no creerlos, porque enseguida dirán, se los inventaron. No, si a mí un hermano mío o una persona a la que yo conozca me cuenta algo, no tengo por qué no creerlo. Y me lo dice seriamente. Bien, esto es una cosa. Para adelante. Vamos a entrar en tema. Y el tema que les dije es relación de religiones con los ovnis. Hay religiones que son viejísimas y ya entran dentro del campo de la mitología y llegaron a nosotros los dioses, llegaron a nosotros, por ejemplo, los dioses de los romanos convertidos ya en ¿qué? Pues en planetas, Júpiter, Saturno, tal, son dioses romanos, pero ya, figúrese, ha pasado tiempo, la mitología los ha transformado y los ha hecho planetas, o los han hecho días de la semana, porque lunes, viernes, martes, todos son dioses también. En cambio, en el judaísmo no es así. Son historia, no es mitología. ¿Y por qué es historia? Bueno, porque tenemos un libro que con muchos defectos y muchas cosas, que es la Biblia, ya lo tenemos escrito, ¿verdad? ¿Y qué tenemos escrito? Pues al abrir la Biblia nos encontramos inmediatamente con unos seres a los cuales vamos a empezarles desde ahora a enfocarlos. Nos encontramos con los dioses sumerios, con los dioses babilónicos, con los dioses de Acadia, con los dioses. Esto es cierto, la Biblia, óyeme, es que no solo está la Biblia escrita, allá por el año 1850, por ahí, a mitad del siglo XIX, empezaron a aparecer no ya papeles, sino piedras. Allí apareció la estela de Mesá, y apareció el obelisco de Salmanasar, y apareció el código de Hammurabi. Todos son piedras negras grandes, y ahí está preciosamente escrito en caracteres uniformes la historia. Eso ya no es mitología, es historia. Y apareció el cilindro de Ciro, por ejemplo, y apareció nada menos que una biblioteca entera, 20.000 tabletas. Ahí ya no son piedras, son arcilla, escrita no en cuneiforme, está escrita en ugarítico. La encontraron los italianos, pero ahí está. Y gracias a Dios que hay tipos raros como Zecarías Sitchin y otros grandes historiadores, paleontólogos, que se dedicaron a investigar, a tratar de traducir, y han traducido todas esas cosas. ¿Y qué aparece ahí? Pues mira, aparece fortalecida la Biblia, porque aparecen algunos de los antepasados de Abraham, aparecen los nombres de las guerras que aparecen en la Biblia, de los reyes que aparecen en la Biblia, de modo que eso ya no es mitología, es historia. ¿Y qué vemos en la historia? Bueno, pues en la historia, ¿qué nos dicen de esos dioses? Nos dicen unas cuantas características curiosísimas. Primero, esos dioses eran visibles, se les aparecían, igual que se han aparecido siempre en las religiones primitivas, los dioses se aparecen. Hay todo tipo de apariciones, y en Occidente ya no como cosas religiosas, sino como apariciones, punto. Tipos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues por aquí tengo una cita de uno de esos sitios, que es el cilindro, se llama del cilindro de Ciro, rey de los persas. Dice aquí, en la línea 15 me parece que estaba, del cilindro de Ciro, en una piedra como de un balón negra.